Seguro que más de una vez has escuchado sobre el término el crimen perfecto. Este término se suele utilizar cuando nos referimos a un caso que nunca pudo resolverse, un caso donde el criminal nunca pudo ser sentenciado. Pero cualquier pequeño descuido en algún detalle puede ocasionar que todo dé un giro y por ende ya no se puede hablar de crimen perfecto. Bienvenidos un día más a Sumario Criminal. Hoy os hablaré de uno de estos casos, donde una mujer llamada Laci Peterson desapareció un 24 de diciembre a muy pocas horas de la celebración de Nochebuena. Comencemos. Laci Denise Rocha nació el 4 de mayo de 1975 en California, Estados Unidos. Su madre era Sharon Anderson y su padre Dennis Robert Rocha. Los padres de Laci eran dueños de una granja productora de leche que estaba ubicada en una ciudad llamada Escalón, en California. También tenía un hermano mayor llamado Brent y una hermana llamada Amy. Pero a pesar de parecer una familia unida, las cosas no marchaban demasiado bien entre sus padres, por lo que estos decidieron separarse cuando Laci tenía apenas 2 años. La ruptura dejó a los niños a cargo de su madre, por lo que Sharon se trasladó con Laci, Brent y Amy a una localidad llamada Modesto, también en California. Poco después, Sharon conocería a Ron Gransky, un hombre que se convirtió en el padrastro de sus hijos, pues ayudaba a Sharon en sus cuidados y crianza. Laci fue creciendo y tuvo una buena infancia junto a su madre, sus hermanos y su padrastro. No obstante, la separación de sus padres no hizo que ninguno de los niños se olvidara de su padre biológico, pues se mantenían en contacto de forma constante y visitaban muy a menudo a su padre, Dennis, quien se había quedado al cuidado de la granja procesadora de leche. La niñez de Laci fue común y bella, pues ella disfrutaba del trabajo con su padre dentro de la granja lechera los fines de semana cuando iba de visita. A Laci le encantaba ocuparse de las labores de la granja desde muy pequeña, y más tarde se dio cuenta que también sentía una gran pasión por la jardinería. En su adolescencia, Laci formó parte del equipo de animadoras de su instituto. Además, era una muchacha muy aplicada que sacaba muy buenas notas, por lo que pudo graduarse sin problemas de la escuela secundaria Thomas Downey. A pesar de ser casi una mujer, a Laci le seguía apasionando la jardinería, así que decidió estudiar horticultura ornamental en la Universidad Estatal Politécnica de California, donde más tarde se graduó y se convirtió en una especialista en su profesión. En ocasiones, Laci acudía a visitar a un amigo a su lugar de trabajo, un restaurante llamado Pacific Café. Es aquí donde conoció al que poco después consideraba el amor y el hombre de su vida, Scott Lee Peterson, quien tenía 23 años y también trabajaba en el Pacific Café para costearse sus estudios en la Universidad Estatal Politécnica de California. Scott Lee Peterson nació el 24 de octubre de 1972 en San Diego, California. Su madre se llamaba Jacqueline Helen y su padre Lee Arthur Peterson. Ambos eran personas emprendedoras y muy dedicadas al trabajo, pues su madre era dueña de una boutique en un distrito llamado La Jolla, y su padre era el propietario de una empresa de embalaje de cajas. Aunque Scott era el único hijo del matrimonio, él tenía 6 medio hermanos tanto por parte de padre como de madre. Aún así, durante su infancia, Scott compartió su habitación con su medio hermano llamado John. La familia Peterson vivían en La Jolla, pues tenían un apartamento ahí. Scott era un apasionado de los deportes, más específicamente del golf, y con 14 años su sueño era ser un golfista profesional, pues ya podía ganar a su padre durante los partidos. Se interesó tanto en este deporte que se dedicó de lleno a ello durante toda su adolescencia y gran parte de su juventud, y una vez terminó sus estudios secundarios, Scott consiguió tener una beca parcial en la Universidad Estatal de Arizona gracias al golf. De hecho, Phil Mickelson, quien es considerado uno de los mejores jugadores en la historia del golf, también asistía a la misma universidad que Scott, y ambos llegaron a formar parte de uno de los equipos más fuertes de finales de los años 80 en lo que al golf se refiere. Pero más adelante Scott tendría diferencias irreconciliables con su entrenador, por lo que finalmente fue expulsado del equipo de golf y dio por terminada su carrera. Es por esto que en el año 1990 Scott toma la decisión de matricularse en la Universidad Estatal Politécnica de California, donde se especializó en la carrera de negocios agrícolas, llegando a ser un estudiante modelo. Y es aquí en el año 1994 cuando conoció a Laci Peterson.
Lacey vio en Scott un hombre simpático, interesante y atractivo. Después de una breve conversación intercambiaron sus números de teléfono y a partir de aquí comenzarían a quedar y a iniciar una relación de noviazgo. E incluso Lacey llegó a comentarle a su madre que había conocido al hombre con el que se casaría, pues estaba segura de que Scott era el hombre de su vida. El noviazgo entre Lacey y Scott duró unos 2 años. En 1996 ambos deciden dar el paso de irse a vivir juntos, y un año más tarde, en 1997, para cuando Lacey ya se había graduado de la universidad, la pareja decide casarse y la ceremonia se lleva a cabo en el Sycamore Mineral Springs Resort, y en un principio parece que la relación es perfecta y que ambos viven en un matrimonio de ensueño. En el mes de octubre del año 2000, Lacey y Scott deciden comenzar una nueva vida y compran un bungalow de 3 habitaciones y 2 baños en Covena Avenue, un barrio exclusivo cerca de East La Loma Park. Scott consigue un muy buen empleo en la empresa Trade Corp USA, una compañía de fertilizantes donde cobra un salario de unos $5.000 brutos al mes, mientras que Lacey acepta una oferta de trabajo a tiempo parcial como profesora sustituta. No obstante, Lacey era una mujer muy dedicada en su hogar, quien no faltaba nunca a su trabajo y que se esforzaba por ser la mujer perfecta para su marido. Pero en el año 2002 una noticia cambiaría el curso de los acontecimientos en este matrimonio. Era el mes de mayo de ese mismo año cuando Lacey comienza a sentir náuseas y un malestar general que no era algo habitual en ella, por lo que acude al médico y le informan que está embarazada. Esta gran noticia es algo que puso muy contenta a Lacey y en un principio también a Scott. El parto estaba programado para el día 10 de febrero del año 2003, mientras el joven matrimonio acordó que llamarían a su hijo Connor, pues resultó que sería un varón. Los meses pasaron y llegó la víspera de las fiestas navideñas. Para ese entonces, Lacey ya estaba embarazada de 7 meses y medio. El 23 de diciembre por la tarde, Lacey y Scott fueron al salón de belleza donde trabajaba Amy, la hermana de Lacey, quien le cortó el cabello a Scott como todos los meses hacía. Durante una conversación sin importancia, Amy comenta que ha encargado una cesta de frutas que al día siguiente debe ir a recoger, y es en esos momentos donde Scott se ofrece a recoger el encargo de Amy, pues a la mañana siguiente él tiene programado un partido de golf en un campo muy cercano donde está la tienda a la que debe ir Amy. Esto del partido de golf es algo que Scott también había mencionado a su suegra, Sharon, la madre de Lacey, pues más tarde ella recordaría perfectamente que Scott le mencionó que el día de la Nochebuena él iría por la mañana a jugar al golf. Sin embargo, la mañana del 24 de diciembre llegó y Scott no fue a ningún partido de golf, sino que se fue de pesca a Berkeley Marina. Sobre las 2:15 de la tarde, Scott se prepara para volver a casa después de su jornada de pesca. Le deja un mensaje de voz a Lacey avisándola de que sale de Berkeley para volver a casa. Sin embargo, cuando por la tarde vuelve, a pesar de ver que el vehículo de Lacey se encuentra en la entrada, ella no está en casa. Scott procede a lavar su ropa y a darse una ducha, pero empieza a extrañarse de ver que son casi las 6 de la tarde y que su mujer aún no ha regresado, por lo que primero les pregunta a unos vecinos sobre Lacey y pocos minutos después llama a su suegra, Sharon, para preguntarle si su mujer está con ella. Sharon se preocupa pues Lacey no está con ella y Scott le explica que después de volver a su casa de jugar al golf, Lacey no estaba y que él pensaba que quizás ella habría ido a su casa a pasar la Nochebuena. Pero Lacey no estaba con su familia, por lo que Scott comienza a preocuparse y a decir que su mujer está desaparecida y que corre peligro puesto que está embarazada de casi 8 meses. Finalmente, tanto el padrastro de Lacey como Scott deciden contactar con las autoridades sobre las 6 de la tarde y notificar su desaparición, algo que obviamente parecía algo precipitado, pues simplemente habían pasado unas 3 horas desde que Scott había llegado a casa y no había encontrado a su mujer. Al contactar con las autoridades, los funcionarios necesitaban saber cuándo había sido la última vez que habían visto a Lacey, y se percataron que las últimas personas que hablaron con ella eran su marido Scott, su madre Sharon y su hermana Amy. Según la versión de Scott, eran sobre las 9:30 de la mañana cuando él se fue a pescar y dejó a Lacey viendo un programa de televisión y preparándose para limpiar la casa, hornear galletas y pasear al perro de la familia, un Golden Retriever llamado Mackenzie. Scott era la persona más cercana a Lacey, por lo que los primeros interrogatorios fueron para él. Las autoridades le preguntaron si podía probar que esa mañana él no estaba en casa, a lo que Scott les respondió mostrándoles un bote de pesca que tenía en el garaje, y que esa era la prueba de que él había salido a pescar esa mañana, aunque por la oscuridad de la noche los funcionarios no vieron el bote con demasiados detalles, pues el garaje, según Scott, no tenía luz en ese momento.
Por otro lado, los efectos personales de Lacey, como su bolso, sus llaves y su billetera, estaban dentro de un armario. La desaparición de Lacey empezó a saberse por todo el vecindario y una de las vecinas del matrimonio les comentó a las autoridades que esa misma mañana, alrededor de las 10:30, había visto a Mackenzie, el perro de los Peterson, corriendo libre por el vecindario, algo que le había resultado demasiado extraño, pues Lacey no estaba con él. La vecina dijo que cogió al perro y lo dejó en el patio trasero de la casa de los Peterson, pero que tampoco vio a Lacey en ese momento. Scott también les comentó a las autoridades sobre el mensaje de voz que él le había dejado a Lacey sobre las 2:15 de la tarde antes de volver de Berkeley, ya que le pareció muy extraño que ella no le respondiera. Las autoridades comenzaron a investigar más a fondo, ya que no habían encontrado nada sospechoso en la casa de los Peterson y los vecinos tampoco pudieron aportar demasiada información. No obstante, uno de ellos sí que dijo que Scott les había preguntado si ellos habían visto a Lacey, que él acababa de llegar de su partido de golf y que ella no estaba en casa. Es en este punto cuando ya empiezan a haber incongruencias. Recordemos que mucha gente pensaba que Scott iba a jugar al golf esa mañana. Sin embargo, él se fue de pesca y así se lo comentó también a las autoridades. Los investigadores interrogaron a la madre de Lacey y Sharon dijo que ella había hablado por última vez con su hija esa misma mañana del 24 de diciembre. Amy, la hermana de Lacey, dijo que ella también había hablado con ella esa mañana, pero que el día anterior Scott y Lacey fueron a su lugar de trabajo, y él comentó que por la mañana iría a jugar al golf. Pero los investigadores comentaron que Scott les había dicho que se había ido de pesca, a lo que Sharon, la madre de Lacey, se mostró extrañada y respondió que no sabía que Scott fuera un apasionado de la pesca. Esta contradicción, junto con el testimonio de los vecinos que también dijeron que Scott les había dicho que venía de jugar al golf y no de pesca, ya comenzaba a ser demasiado sospechoso para las autoridades. No obstante, las autoridades no dijeron nada y siguieron con la investigación. Comenzaron con la intensa búsqueda de Lacey y todos se mostraban dispuestos a ayudar, incluso los vecinos, pero sin embargo Scott parecía no estar muy receptivo ni tampoco implicado en la búsqueda. Él tenía una actitud bastante extraña para ser alguien que sufre la desaparición de su mujer embarazada de casi 8 meses, y esta actitud era imposible no percibirla. Y es que cuando debían difundir fotografías de Lacey para ayudar con la búsqueda, Scott únicamente quería que se mostraran las fotos donde aparecía ella sola, y descartó todas aquellas fotos en las que él aparecía junto a Lacey, mientras excusaba en decir que la desaparecida era ella y que no encontraba el motivo por el que él debía aparecer en las fotos de su búsqueda. Pero los días pasaban y Lacey no aparecía. Se ofrecieron cantidades de entre $25.000 hasta $500.000 a cambio de cualquier información que pudiera dar con el paradero de Lacey. El caso comenzó a hacerse mediático y todos los medios hablaban sobre la desaparición de Lacey, por lo que la noticia pudo llegar a muchos hogares. Los familiares de Lacey e incluso los padres de Scott comenzaron a ser entrevistados en la televisión, pero Scott continuaba negándose a aparecer públicamente o a hablar sobre su mujer desaparecida, quien, recordemos, estaba embarazada de su hijo nonato. Debido a su poca participación y a su actitud extraña, Scott comenzó a ser señalado por la opinión pública como el sospechoso de la desaparición de Lacey Peterson. Sin embargo, las autoridades no podían hacer otra cosa que continuar con la investigación, pues no existían pruebas en contra de Scott. Pasó el mes de diciembre y el caso no avanzaba, pero el 17 de enero de 2003 todo daría un giro cuando las autoridades recibieron la llamada de una mujer llamada Amber Frey, quien afirmaba tener una relación amorosa con Scott Peterson. Obviamente esto dejó boquiabiertos a los investigadores, y a su vez las piezas poco a poco comenzaban a encajar, pues si bien seguían sin existir pruebas en contra de Scott, sí podía existir un motivo por el cual él podría haber hecho desaparecer a Lacey. Obviamente los investigadores necesitaban saberlo todo sobre Amber Frey y su relación con Scott. Amber afirmó que le presentaron a Scott en noviembre del 2002, que él le había dicho que era un hombre soltero, pero que ella había comenzado a sospechar que él tenía pareja, por lo que el 9 de diciembre Scott le confiesa que no era soltero, sino viudo, y que hacía muy poco que había perdido a su esposa, por lo que esas serían sus primeras navidades sin ella. Amber dijo que ella continuó con su relación con Scott puesto que realmente creyó que él estaba soltero en un principio, pero que gracias a las noticias se había enterado de que Scott estaba siendo juzgado por la opinión pública como sospechoso por la desaparición de su mujer, y que ella quería ayudar en todo lo posible puesto que Scott le había mentido desde el principio. Pero las autoridades, para proteger a Amber, decidieron no hacer pública de momento esta confesión para que Scott no sospechara nada.
Pero sin embargo le piden consentimiento a Amber para intervenir las llamadas que Scott le hiciera, pues estaban seguros de que él la volvería a llamar pronto. Por supuesto, Amber accede y quedan grabadas varias conversaciones entre ambos. En dichas llamadas, Scott se justificaba diciéndole a Amber que se encontraba de viaje y que por eso no podía verla en esos días. Pero los días pasaban y como no se obtenía demasiada información en esas llamadas que pudieran aportar algo de luz a la investigación, Amber decide contarle a Scott que ella ya lo sabe todo, que se había enterado por las noticias que él seguía casado y que su mujer estaba desaparecida, y le pregunta directamente si él tiene algo que ver con la desaparición, ya que el 9 de diciembre le había dicho que hacía poco que se había quedado viudo. Sin embargo, Scott le responde de un modo muy astuto, pues le dice a Amber que existían distintas maneras de entender lo que significaba perder a alguien, y que él se refería a que había perdido el cariño de Lacey y que la relación no era la misma, y sentía que su matrimonio se estaba acabando. Pero de todos modos las autoridades no podían calificar estas conversaciones como pruebas reales. Finalmente, Amber decide salir públicamente a explicar su historia, por lo que durante una rueda de prensa dio su nombre verdadero, explicó que tenía una relación con Scott y contó lo mismo que le confesó las autoridades. Okay, first of all, I met Scott Peterson November 20th, 2002. Scott told me he was not married. We did have a romantic relationship. Por supuesto, esta noticia dejó a muchos impactados y, como era obvio, los medios se encargaron de darle más difusión a la confesión de Amber. Y ahora más que nunca la opinión pública sospechaba que Scott era el responsable de la desaparición de Lacey, por lo que la familia de ella también declaró públicamente el 24 de enero de 2003 que le retiraban su apoyo a Scott y que claramente sospechaban que él había hecho algo malo a Lacey para poder estar con Amber. Por su parte, las autoridades continúan investigando y en esta ocasión utilizan perros rastreadores, quienes son llevados hasta Berkeley, la zona en la cual Scott dijo que había estado pescando aquella mañana, pues temían que él hubiese arrojado el cuerpo de Lacey en las inmediaciones. Cuando llegaron, los perros se detuvieron en la orilla y se pusieron a ladrar, lo que sin duda significaba que habían encontrado algo. Temiendo lo peor, trajeron buzos especializados para investigar la zona, pero sin embargo no encontraron pista alguna sobre Lacey. Llegados a este punto, Scott estaba libre y no existían pruebas que pudieran incriminarlo, y a su vez él continuaba negando ser el culpable, por lo que no lo podían arrestar solo por haber mantenido actitudes extrañas a vista de los demás. Los esfuerzos por encontrar el cuerpo de Lacey, ya fuera con o sin vida, fue un arduo trabajo por parte de las autoridades y bomberos que se sumaron a la investigación, pero seguían sin aparecer pistas. El 12 de abril de 2003, casi 4 meses después de la desaparición de Lacey Peterson, hubo una fuerte tormenta que sacudió las cercanías de la bahía de San Francisco, una zona cercana a Berkeley, donde Scott había estado pescando la mañana del 24 de diciembre de 2002. Al día siguiente, el 13 de abril, cuando ya había amainado la tormenta, una pareja paseaba con su perro a orillas del Point Isabel Regional Shoreline, a unos metros de Berkeley Marina y de la bahía de San Francisco, cuando pudieron ver el cuerpo sin vida en estado de descomposición de un bebé que todavía conservaba el cordón umbilical. Dicho cordón parecía haber sido arrancado y no cortado como en las circunstancias normales de un parto. Los investigadores no pudieron dar con la forma de averiguar la procedencia de este bebé, por lo que ese día el hallazgo quedó ahí. No obstante, justo al día siguiente el cuerpo sin vida y mutilado de una mujer también fue hallado en la costa este de la bahía, el cual se encontraba irreconocible debido al avanzado estado de descomposición, pues además le faltaba la cabeza, los brazos y las piernas. Pero rápidamente las autoridades sospecharon que podía tratarse de Lacey Peterson y que el cuerpo del bebé hallado el día anterior bien podría ser el de Connor Peterson, el hijo no nato de Lacey y Scott. La autopsia reveló que la parte superior del cuerpo de la mujer había sido vaciada de sus órganos internos, excepto el útero, y que el bebé hallado el día anterior sin duda alguna era hijo de la mujer, aunque no se podía determinar con exactitud la fecha exacta de los fallecimientos. El médico forense también reveló que el bebé falleció cuando todavía se encontraba dentro del vientre de su madre, y que debido a eso el cuerpo del bebé no estaba en un estado tan avanzado de descomposición como el de la madre. Tras una prueba de ADN, pudo determinarse que efectivamente aquellos cuerpos sin vida eran los de Lacey y su hijo no nato, Connor Peterson. Como era de esperar, la noticia conmocionó a la familia de Lacey y a su vez el hallazgo fue revelado públicamente por los medios.
Todo seguía apuntando a que Scott era el responsable de la muerte de su mujer e hijo, por lo que los investigadores enseguida emprendieron la búsqueda para dar con él e interrogarlo. Pero como temían que pudiera darse la fuga, previamente le habían colocado en su automóvil un rastreador GPS, por lo que rápidamente pudo ser localizado, pero todavía no podía ser arrestado. Mientras iban en su busca también se registró la casa de los Peterson mientras Scott no estaba, donde en unos alicates que estaban en el bote pesquero de Scott encontraron un cabello de Lacey. En el garaje también encontraron un ancla fabricada con cemento y 5 moldes para fabricar anclas como esa con rastros de cemento. Pero sin embargo, solo había un ancla, por lo que se sospechaba que las otras 4 faltantes Scott las había utilizado para hundir el cuerpo de Lacey. En aquellos momentos Scott se encontraba en San Diego y debido a que la frontera con Nuevo México quedaba muy cerca y al temor de las autoridades de que Scott pudiera escapar, la cuenta atrás para dar con él había comenzado. El 18 de abril, 4 días más tarde de encontrar los cuerpos de Lacey y Connor, Scott Peterson es arrestado por las autoridades mientras se encontraba en el campo de golf de La Joya, mientras esperaba reunirse con su padre y su hermano para jugar al golf. Pero el aspecto de Scott estaba muy cambiado. Había teñido su cabello naturalmente oscuro a rubio, y al registrar su vehículo se encontraron $15.000 en efectivo, 12 pastillas de Viagra, un equipo de supervivencia y otro de campamento, varias mudas de ropa, 4 teléfonos móviles y 2 licencias de conducir, la de Scott y la de su hermano. El padre de Scott intentó justificar todo esto indicando que él tenía la licencia de conducir de su hermano porque el día anterior la había utilizado para obtener un descuento para residentes en el campo de golf de San Diego, y que Scott había estado viviendo en su vehículo debido a la presión y persecución de los medios. Sin embargo, las autoridades lo que veían era que claramente Scott estaba a punto de huir hacia México. 3 días más tarde, el 21 de abril de 2003, Scott fue formalmente acusado de 2 delitos graves de asesinato con premeditación, pero él se declaró inocente. Respecto al juicio, este se retrasó lo máximo posible debido a que Scott cambió de abogado en varias ocasiones, pero finalmente el 1 de junio de 2004 el juicio comenzó. Durante este se supo que Amber Frey no había sido la primera amante de Scott, sino que anteriormente había tenido otras 2. La defensa de Scott también ridiculizó la idea de que él quisiera tirar por la borda toda su vida debido a una masajista a la que había contratado en 4 ocasiones, haciendo referencia a Amber Frey. Por otro lado, la fiscalía aportó el testimonio de un agente de bienes raíces que afirmaba que el 22 de enero, menos de un mes después de la desaparición de Lacey, Scott le había contactado para poner en venta su casa. No obstante, seguían sin existir huellas que vincularan directamente a Scott como el asesino de Lacey, por lo que los fiscales se basaron principalmente en pruebas circunstanciales, así que reunieron varios testimonios que coincidían en los extraños comportamientos de Scott a pocos días de la desaparición de su mujer, así como que el matrimonio había estado viviendo por encima de sus posibilidades y que habían acumulado una deuda de tarjetas de crédito de un total de $23.000, aunque más tarde se supo que Scott había pagado esa deuda a tiempo. Durante el juicio también tuvo que ser destituido un miembro del jurado que había realizado su propia investigación independiente sobre el caso y también había tenido contacto directo con la familia de Scott, mientras que todos los miembros del jurado tenían órdenes expresas de no leer ni ver las noticias respecto al caso para ser imparciales. Podríamos resumir que el juicio fue un gran circo mediático, pero finalmente el jurado popular dio su veredicto el 12 de noviembre de 2004, donde encontró a Scott Peterson culpable de 2 cargos de asesinato, un asesinato en primer grado con circunstancias especiales por matar a Lacey y un asesinato en segundo grado por matar a su hijo no nato. El 13 de diciembre de 2004, Scott Peterson fue sentenciado a muerte por inyección letal y en marzo de 2005 ingresó a la prisión estatal de San Quentin, iniciando así su camino en el corredor de la muerte. Posteriormente, los miembros del jurado declararon que para dar su veredicto se basaron en la falta de emociones que Scott mostraba, en las trabas que ponía para la búsqueda de Lacey, así como en sus conversaciones con su amante Amber Frey, y que todo eso era lo que lo hacía parecer culpable. Sin embargo, Scott apeló su sentencia de muerte en 2012, por lo que finalmente en 2020 se anuló. No obstante, en 2021 se confirmó para Scott la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, y ya en el 2022 abandonó el corredor de la muerte en la prisión de San Quentin y fue trasladado a la prisión estatal de Mule Creek en California.
Y hasta aquí el caso de hoy, espero que te haya resultado interesante, no olvides apoyarme con un like y suscríbete para no perderte nada nuevo. Te recuerdo que si quieres mostrar un extra de apoyo tienes la opción para hacerte miembro o bien para enviar un super gracias, con lo cual tu comentario quedará destacado y te enviaré un saludo personalizado para el próximo vídeo. Me despido por hoy, muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos muy pronto en otro caso de Sumario Criminal.